Ahora hablaremos de las grafemas. Las grafemas son un subtópico de las grafías. La grafía, que es, sabemos por el significado de esta palabra, que se refiere a todo aquel signo de nuestra escritura o cualquier escritura que necesita una representación gráfica, es decir, que está escrito. Entonces, la grafía se refiere a eso, a un signo escrito. Ahora, ¿cómo surge el grafema? Como pueden darse cuenta a partir de este gráfico, tenemos que tener una combinación de la grafía y del sonido. El sonido, obviamente, se refiere a la pronunciación de la palabra, del enunciado, del signo, ya, llámese cualquiera de lo que estamos hablando. Cualquier sonido que pueda producir. Estos dos juntos nos dan lo que conocemos nosotros como una grafema. ¿Por qué pueden haber diferentes sonidos en cuanto a o pronunciaciones en cuanto a un solo signo? Es simplemente la forma en que nuestro lenguaje funciona. Así como existen diferentes lenguajes, diferentes lenguas, dialectos, idiomas a todo alrededor del mundo, en nuestra lengua española tenemos diferentes signos o letras que emiten diferentes sonidos o pronunciaciones. Podemos utilizarla de diferentes maneras. Algunos de los casos más conocidos quizá puede ser la letra X, la letra G o la letra C. Son algunos de los casos que vamos a estar estudiando en este tema, las grafías, ¿ok? Entonces, la X. ¿Cuáles son los diferentes sonidos o pronunciaciones que puede representar? Es decir, los diferentes grafemas. Para la letra X, sabemos que tenemos la pronunciación cuando lo utilizamos como si fuera una K y una S en palabras como, por ejemplo, léxico, extra o axila, por ejemplo. Sin embargo, en nuestra lengua española también puede ser utilizado como la pronunciación de una J, y esto es muy utilizado para palabras principalmente de origen náhuatl, como es clásico en nuestro país. Ejemplo puede ser la mismísima palabra México. La utilizamos como pronunciación J, a pesar de que sea la letra X, no es la pronunciación X o KS. Lo mismo sucede con la letra G. Podemos utilizar la pronunciación de la G fuerte o de la G en forma de J. Entonces aquí tenemos los ejemplos. Podemos decir México, podemos decir Javier, y para eso podemos decir extra o podemos decir léxico. Para la G fuerte podemos utilizar palabras como gato cuando están al principio la letra G y anteceden a una vocal. Suele ser G fuerte, gato o garganta. Cuando lo utilizamos como G, principalmente cuando están en el medio de la palabra y preceden a una consonante. Tal puede ser el caso como mágico o hegemonía. Y de último tenemos la letra C. ¿Qué diferentes grafemas puede hacer la letra C? Puede agarrar tanto sonido o pronunciación S, o puede agarrar sonido o pronunciación K. Es decir, la letra C puede sonar como la S o como la K, dependiendo de ciertos factores, ciertas reglas que tienen que ver con la ubicación de la misma letra, jugando con tipos de palabras, llámense verbos, adjetivos posesivos, restrictivos, calificativos, sustantivos abstractos, personales comunes, adverbios, interjecciones, conectores, etc.
La cosa es aprenderse las reglas que vamos a estar adjuntando en la plataforma en archivos PDF, vamos a ver más adelante. Pero por el momento sabemos que la C puede producir dos sonidos, el sonido S y el sonido K, en palabras como la palabra roce, sonido S. En el caso del sonido K puede ser la palabra roca, sonido K. Y hay un ejemplo en el que podemos utilizar ambos. Podemos utilizar la palabra casa, en el cual la primera C emite sonido K. Esos son entonces cómo funcionan las grafías en referencia al sonido y la escritura que tienen. Crean en sí un grafema que puede ser utilizado para diferentes letras. Vamos a explorar entonces ciertos casos y las reglas que le correspondan. Estos son grafías. Ok, ahora hablaremos de algunas reglas, y solamente son algunas porque en la plataforma vamos a estar trabajando con más ejemplos para algunas de las letras que aplican en el caso de las grafías específicas. ¿A qué se refiere esto? A cuando utilizamos una letra por encima de la otra. Es una concepción que mucha gente tiende a tener errónea. El famoso mal uso de la letra B y la V, o de la S, la C y la Z, de la G y la J, etc. Entonces, estas reglas nos ayudan precisamente a identificar cuándo es que una va por encima de la otra, o sea, cuándo es correcto escribir la S, la C, la J, la V, la G, etc. Entonces, solamente son un par de ejemplos. En nuestro documento vamos a estar manejando algunos más, ¿ok? En el caso de la S, unos ejemplos pueden ser cuando tenemos las terminaciones. Estas terminaciones que tengo aquí entre comillas son precisamente eso, las terminaciones que usamos para cada una, ¿ok? Entonces, las terminaciones que manejamos son ismo e ísimo, que como ya hemos podido ver antes en este curso, son terminaciones que son propias de los adjetivos superlativos o los comparativos, que sabemos que los usamos para comparar entre un sustantivo y otro. En el caso de la superioridad. Entonces, estas terminaciones pueden ser utilizadas como, en el caso del adjetivo listo, podemos decir listísimo, rapidísimo, etc. También tenemos la terminación ACE y S en verbos, pues eso sabemos que son las conjugaciones de los diferentes verbos, como por ejemplo comiese, limpiase. Si yo comiese mis verduras, si yo limpiase mi cuarto. Y de último tenemos las terminaciones oso y osa de los adjetivos. Cuando tenemos un adjetivo que termina en oso y osa, es propio utilizar la grafía de la S, ¿ok? Entonces puede ser, por ejemplo, perezoso como adjetivo, o miedosa igual. Puede ser, son ejemplos. Para la C tenemos terminaciones cito y sillo en diminutivos, tal puede ser como pizarroncito, diminutivo de pizarrón, pizarroncito. Y para el sillo podemos decir periquillo, ¿ok? Y la terminación de la letra Z en adjetivos pluralizados, es decir, cuando estamos hablando de más de un elemento. Se me ocurre quizá en el adjetivo luz, que está, si lo pluralizamos, hablamos de luces, ¿cierto? Entonces la terminación que utilizamos es con la grafía de la C. Luces, se cambia la Z por la C. Y la S simplemente B. Ahora, en el otro caso tenemos a la Z. También vemos la terminación ANSA con algunas excepciones, ¿ok?
Para el caso de la Z tenemos la terminación ansa, pero con algunas excepciones. Entonces pueden ser palabras como esperanza, matanza. Entre algunas de las excepciones que figuran están las terminaciones cansa, cansa y ansa. Entre esas figuran algunas de las excepciones que manejamos para la grafía de la Z. Ahora pasamos a la G. En el caso de la G tenemos que va a ser escrita delante de las vocales A, O, U o cualquier letra consonante. Unos de los ejemplos que podemos ver pueden ser las palabras gato o jengibre, ¿por qué no? En este caso vemos los dos sonidos diferentes que hace la letra G. En el caso de gato hace el sonido fuerte y en el caso de jengibre hace el sonido J, ¿cierto? Y la regla de las grafías se cumple. ¿Por qué? Porque estamos poniendo delante de las vocales A o U o cualquier otra consonante, ¿sí? Para la J, primero que nada tenemos la terminación AG en general en palabras como hospedaje o blindaje. La terminación gería en general como hojalatería, relojería, todos estos sustantivos. Y la terminación ducir en verbos conjugados en tiempo pretérito. Por ejemplo, en la palabra conducir, entonces conjuga a conduje. Se utiliza la grafía de la J. Entonces, para la H sabemos que es una letra muy única en cuanto al sonido. Sabemos que es muda, no emite ningún sonido. Sin embargo, sí es necesario que aprendamos las grafías correspondientes en el sistema que son el ya antes mencionado, ¿no? Grafías. Sabemos, como vimos en el tema de verbos regulares e irregulares, sabemos de la existencia de este verbo auxiliar llamado el haber. El haber nos sirve para crear estos verbos compuestos, perdón, no regulares y irregulares, sino verbos en tiempos simples y compuestos. El verbo compuesto entonces tiene que llevar haber y cualquiera de sus conjugaciones. Entonces puede ser palabras como hubiéramos, has, hemos, etc. Y tenemos también que los manejamos después, precede a diptongos en palabras que tengan el diptongo IE, IA, UE y UI. ¿Okay? Palabras como por ejemplo huelga, el huipil, la prenda de vestir. En caso de IE podemos decir hielo. Continuando, tenemos ahora la letra V. Nos dice que lo podemos utilizar para adjetivos que tengan terminación aba, ave, abo, eve, evo, iva. Okay. Me parece que también es ivo. Ok, entonces hablamos de adjetivos. ¿Cómo puede ser? Asertivo, octavo, puede ser. Y también lo utilizamos después de las letras B, D y N. Puede ser como en las palabras, en el caso de la N como envidia, en el caso de la B como obvio, etc. Ahora, pasamos a los llamados dígrafos. ¿A qué se refiere eso? Si las grafías son de una sola letra, dígrafo se refiere a estos casos especiales en los que tenemos dos grafías unidas, es decir, dos letras unidas para formar un solo sonido. Es conocido que previamente teníamos esta letra llamada la CH, la CH en nuestro español, pero fue retirada, eso también era considerado dígrafo. Ahora, en estos tiempos,
no tenemos considerado la doble L o la doble R como una letra en sí, sino como un dígrafo, pero también conllevan sus reglas de la gramática. Entonces, para la doble L, sabemos que ese sonido Y lo utilizamos para los vocablos de origen, para palabras que tengan origen en vocablos PL, FL y CL. Puede ser como en el caso de PL, podemos decir la palabra pluvial, que se refiere a las lluvias, obviamente, es el origen de las palabras. O en el caso del CL podemos decir clave, se refiere a llave. Y también lo podemos utilizar para verbos en infinitivo. Ya sabemos que es con terminación ar, ir. Puede ser verbos como por ejemplo callar, hallar, etc. Entonces el doble L se hace uso en todo esto. Y de último tenemos a la doble R. La doble R se utiliza para generar un sonido fuerte y siempre va en medio de dos vocales. En palabras, por ejemplo, como perro, tenemos vocal y tenemos vocal. Van en medio siempre la doble R. Okay, otro ejemplo podría ser el clásico. Ferrocarril. La famosa palabra que utiliza este dígrafo dos veces. Tenemos una vocal, vocal, vocal y vocal. Y en medio van nuestros dígrafos. Así es como los podemos ubicar, que siempre van a estar ubicados el dígrafo de la doble R y de la doble L. Estos son solamente algunas de las circunstancias en las cuales se utilizan estas letras por encima de otras. Nos sirven aprenderlas para saber, para hacer un correcto uso de nuestra gramática, es decir, saber cuándo va una letra. Los ejercicios los vamos a estar manejando en formato de PDF en la plataforma y en las clases igual. Pero por ahora esto es una breve visión de lo que son las grafías, la diferencia de que hay entre el sonido que hacen y la forma en que se escriben, y cómo ellos se juntan para hacer las grafemas. Y con esto terminamos.